Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 7, versículos 2 al 5. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Bueno, en estos versículos de Génesis vamos a ver cómo el sistema de sacrificio ya estaba implementado. O sea, ya se practicaba y mucho antes de que oficialmente fuese implementado. También vamos a ver el significado de los números. Aparece mucho en los números 7 y el número 40. Y también veremos que a lo largo de este capítulo, el capítulo 7, se sigue enfatizando la obediencia, la fe de Noé. En el versículo 2, donde dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo que no es limpio, 2, el macho y su hembra. Aquí cuando dice animal limpio, se puede ver que ya había un sistema de sacrificio. Ya en esa época se practicaban los sacrificios. Debo recalcar que las leyes de los sacrificios y las ofrendas al Señor no aparecieron oficialmente, sino hasta mucho después en el libro de Levítico, donde aparecen todas las leyes. Como podemos ver en Levítico 11, capítulo 11, versículos 1 y 47, y también en Deuteronomio, el capítulo 14, versículos 3 al 20, en donde describen cuáles son los animales limpios e inmundos. Les voy a leer un poco lo que dice en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 3 al 20. Esto hablan de los animales limpios e inmundos. No comerás nada abominable. Estos son los animales que ustedes podrán comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en 2 mitades y que rumíe, lo podrán comer. Pero estos no comerán de entre los que rumían o de entre los que tienen la pezuña dividida en 2, como el camello, el conejo y el damán. Pues aunque rumían, no tienen la pezuña dividida, para ustedes serán inmundos. El cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumía, será inmundo para ustedes. No comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres. De todo lo que vive en el agua, estos podrán comer, todos los que tienen aletas y escamas. Pero no comerán nada que no tenga aletas ni escamas. Será inmundo para ustedes. Toda ave limpia podrán comer, pero éstas no comerán: el águila, el buitre y el buitre negro, el azor, el halcón y el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre, el sordomudo, la cigüeña y la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo para ustedes, no se comerá. Toda ave limpia
podrán comer. Por ejemplo, si vamos a Levíticos capítulo 10, versículos 10 al 11, Levíticos 10, 11 nos dice: y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que le enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. O sea que todas estas leyes vinieron mucho después. Recuerden que en los podcasts anteriores, la Biblia implica que el primer sacrificio fue a consecuencia del pecado. Cuando Dios con la piel de un animal cubrió o vistió a Adán y Eva, Él los cubrió de sus pecados. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículos 21, Génesis 3:21 dice: el Señor Dios, o sea, Yahvé, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Adán y Eva trataron de encubrir su culpa, de cubrir sus pecados, su vergüenza. Trataron de cubrirse de Dios, cubriéndose con hojas de higo. Dios no aceptó las soluciones hechas por el hombre para cubrir el pecado y su culpa, y por eso los vistió con la piel de un animal. Dios vestirlos con la piel de un animal, esto implica que detrás de esa vestidura hubo sacrificio y muerte, como lo mencionamos en podcasts anteriores. Las vestiduras son símbolos de justicia, ya sea la justicia de Dios o la justicia propia del hombre. Si vamos a Isaías capítulo 61, versículo 10, dice Isaías 61, versículo 10: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Y entonces aquí en Isaías también habla de la justicia propia del hombre. Por ejemplo, en Isaías capítulo 64, versículo 6, Isaías 64, 6 nos dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. En Job capítulo 29, versículo 14, Job 29, versículo 14 nos dice: de justicia me vestía, y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Entonces, como podemos ver aquí, las túnicas de piel con las que el Señor vistió a Adán y Eva representan la justicia proporcionada por Dios en la que podrían estar en su santa presencia. Recuerden que Adán y Eva, al pecar, ya no podían estar en la presencia del Señor. No hay duda de que Dios tuvo que haberle dado algún tipo de instrucciones acerca de sacrificios y la cobertura de sus pecados a Adán y Eva. Podemos ver después que Caín y Abel también ofrecían sacrificios al Señor. Dios proporcionó una cobertura adecuada para que el hombre se presente ante Él vestido de justicia, ante Dios. Solo en Cristo el hombre se viste apropiadamente. Al proporcionar las vestiduras a Adán y Eva, Dios sentó las bases para los sacrificios de los animales. Entonces, en este versículo que acabamos de leer de Génesis, capítulo 3, versículo 21, vemos el patrón de toda la historia de salvación. Dios tomó un animal de sacrificio,
no se especifica cuál, y cubrió a Adán y Eva con vestiduras de piel, o sea, cubriéndolos de sus pecados. El animal era un regalo de Dios y no obra del hombre. Quiero enfatizar que el animal era un regalo de Dios y no obra del hombre, en el sentido de que el hombre quiso proporcionar su propia solución al cubrirse con la hoja de higo. Como dijimos anteriormente, la salvación es por gracia. Por eso es que dije que el animal era un regalo de Dios. Entonces, como decía, la salvación es por gracia. Dios proporcionó las pieles para cubrir a Adán y Eva. Ellos no hicieron nada, absolutamente nada, para cubrirse a la satisfacción de Dios nuestro Señor. El único sacrificio que Dios aceptará será su propia obra y su regalo. El Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios lo hizo todo. Esto es un ejemplo de lo que es la gracia de Dios. Dios los cubrió completamente y asimismo Dios proporcionó su propio sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados y proporcionarnos su justicia. El sacrificio de su primogénito Hijo, Jesús nuestro Señor, para pagar por nuestros pecados en la cruz. Por eso, como mencioné anteriormente, Génesis 3:21 es como un patrón de toda la historia de la salvación. Entonces, como decía, Dios sacrificó a su primogénito Hijo, Jesús nuestro Señor, para pagar por nuestros pecados en la cruz. Como creyentes de Jesucristo, estamos vestidos con su perfecta justicia. ¿Qué vestido tienes puesto? ¿El de justicia? ¿Sigues a nuestro Señor Jesucristo? ¿O estás confiando en vestiduras inadecuadas, así como lo hizo Adán y Eva cuando se cubrieron con las hojas de higo? Entonces, ¿qué vestido tienes puesto? Entonces, en el versículo 2, donde dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, y de todo animal que no es limpio, 2. Ya aquí vemos que se entiende que ya Noé sabía cuáles eran los animales limpios y los que no eran limpios. Y ahora en el versículo 3, donde dicen también de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. En el versículo 3, aunque no mencionan que las aves eran limpias o no, se sobreentiende que se referían a 7 parejas de aves limpias, debido a que es la continuación del versículo anterior. O sea, eso es lo que se especula. No se especifica claramente, pero se dice si estamos seguros de que fueron 7 parejas de aves. Entonces, como mencionamos, aquí vemos que ya Noé sabía cuáles eran los animales limpios y los no limpios. Si vamos a Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, Ezequiel 44, 23, nos dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Aquí vemos que no solo lo limpio y no limpio implica que ya había un sistema de sacrificio, sino que también implica la distinción entre lo sagrado y lo profano. Limpio, no limpio. Bueno, ya hemos visto cómo en el versículo 2 y 3, aunque el sistema de sacrificio no aparece oficialmente, sino hasta muchos años después con las leyes de Moisés, vemos que ya desde antes era implícito y que ya lo practicaban. Estamos cortos de tiempo ahora. Vamos a tener que dividir este podcast en 2 partes. La próxima semana, entonces, discutiremos lo que significa estos números
de los 7 días antes del diluvio, las 7 parejas limpias, número 7, número 40, porque la numerología en la Biblia es muy importante también. Qué fascinante es que los números tienen un gran significado en la Biblia. Y cuando lleguemos al libro de los números, imagínense, es bien interesante. Definitivamente, como he dicho anteriormente, la Biblia fue escrita por el hombre, pero definitivamente inspirada por Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.